Isaías capítulo 14, verso 12. Isaías capítulo 14, verso 12 en adelante. Leemos las escrituras en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Dice así, Isaías capítulo 14, sí, le voy a chancear a los católicos. Isaías capítulo 14, verso 12 dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, y en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de la nube subiré, y seré semejante al Altísimo. Palabra de Dios. Y amén. Mis hermanos, como les decía, estamos en la parte ya de la culminación, ¿verdad? Entonces, yo mandé a que ustedes investigaran acerca del significado del nombre de Luzbel. Pude ver el aporte que muchos de ustedes hicieron y los felicito. Está excelente la investigación. Algunos pudieron buscar la perspectiva griega, hebrea. Me pude fijar que eso tiene mucho valor y tiene mucha importancia en conocer los significados en el idioma, en el hebreo y en el griego. Y también no podemos obviar saber el significado en arameo, porque la Biblia fue escrita en esos tres idiomas: en arameo, en hebreo y en griego. Eso tenemos que tenerlo claro. Entonces hay significado de palabras que vamos a tener una buena connotación y una buena interpretación cuando buscamos el significado de la dicha palabra. Y de eso es que se trata. Las escrituras están llenas de metáforas, de parábolas, de alegorías, antropomorfismo, un sinnúmero de cosas, en hipérbole. Hay veces que escritores van a hablar de un sentido con un hipérbole, haciendo exageración o usando ironías, que si no entendemos esos lenguajes, vamos a decir, fulano habló mentira. Pero no habló mentira, lo que usó fue una ironía en el momento. Y eso tenemos que tenerlo claro. Entonces, miren el tema que vamos a considerar en la introducción el día de hoy, acerca de Luzbel o Satanás. Pude ver que algunos investigaron y buscaron el nombre que yo también tengo, que es Elel Ben Shahal. Elel Ben Shahal. Y de eso vamos a ver el significado de esa palabra. Pero antes de, hay dos textos bíblicos que se encuentran en Isaías y también en Ezequiel capítulo 28, que es donde todos los teólogos, según los tiempos que han venido transcurriendo, han tomado esos dos textos bíblicos para reflejar y para dejar entender que en parte de esos textos está haciendo alusión a la persona de Luzbel o de Satanás o el diablo. Hay otros escritores y hay otros eruditos que no lo comparten, simplemente lo encierran y lo dejan tal como que se está refiriendo a un rey. Pero cualquiera que sea las dos perspectivas, tenemos que saber que cuando vayamos a tocarla para referirnos acerca de Luzbel, tenemos que saber cómo la vamos a tocar y cómo vamos a dar la ilustración acerca de la persona de él para comparar si se está refiriendo a él o no. O sea, usted va a encontrar personas que van a descartar eso. Ahora bien, ¿qué pasa con las escrituras? Hay momentos donde Dios utiliza al escritor y bajo la inspiración de donde el escritor está escribiendo, Dios usa la inspiración de ese hombre y Dios habla por medio de esa persona. Por ejemplo, en Isaías 41, verso 9, cuando usted empieza a leer el 41, usted verá que el escritor está escribiendo. Pero en el verso 9 empieza a decir:
porque te tomé de tu mano derecha y te dije, mi siervo eres tú. No te dejaré, no te desampararé, te sustentaré con la diestra de mi justicia, así sucesivamente. Usted ve cómo la oración cambia automáticamente, que tú dices, wow, pero ahí el que está hablando no es el escritor. Ahí está hablando esta persona por boca del escritor. Eso es cuando Dios tomaba a los que eran inspirados para escribir esa escritura. Dios tomaba la boca de esa persona y Dios hablaba por medio de ellos. Por ejemplo, en el caso de Isaías capítulo 14, usted ve que empieza a hablar el escritor, donde Dios empieza a decirle al pueblo de Israel de que iba a venir un tiempo, y ese tiempo iba a ser en el día, el gran día de Dios. Cuando la Biblia habla del gran día de Dios, se está refiriendo el día del juicio, donde Dios dará el pago a cada quien según sus obras, sean poderosos o no. Ese es el gran día del Señor. Ahora bien, en Isaías 14 empieza a hablar acerca de Babilonia, de que iba a llegar un momento de que el pueblo de Babilonia que cautivaba al pueblo de Israel, llegaría un momento donde ya no iba a ser así. Que el pueblo que era oprimido, que el pueblo que era soyugado, ahora se iba a enseñorear de sus enemigos. En este contexto, la profecía que se presenta allí pone como de lugar a Babilonia. ¿Por qué? Porque Babilonia era uno de los imperios poderosos que cautivaba y llevaba cautivo al pueblo de Israel. Ahora bien, esa profecía que empieza hablando allí no se encierra simplemente al imperio de Babilonia, sino que también está haciendo referencia que a toda nación, todo pueblo que lleve cautivo al pueblo de Dios, en el día de la ira de Dios o en el día de Dios, todas esas personas serán castigadas y allí el pueblo de Dios será exaltado. Entrando eso a contexto, también hace alusión a nosotros como iglesia. Todo el que soyuga y oprima a la iglesia en el gran día del Señor, en aquel día, esos que oprimían a la iglesia también serán oprimidos en el día del Señor. Eso es lo que está refiriendo a aquella profecía. Ahora bien, ¿cuándo empieza a cambiar la oración? La oración empieza a cambiar en el verso 12, cuando dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero de la mañana? Ya ahí empieza a cambiar la teoría, el señalamiento de lo que el Señor estaba refiriéndose desde el verso 1 hasta llegar al verso 12. Ahora bien, hablemos de la persona de Luzbel. Yo he escuchado por años de que antes de que Luzbel sea arrojado a la tierra, él quería quitarle el puesto a Dios. Por años yo escuchaba eso, lo llegué a predicar hasta el momento que decidí investigar. Cuando decidí investigar, pude presenciar que la Biblia en ningún momento especifica de que Luzbel quería quitarle el trono a Dios. Jamás. Jamás él nunca quiso quitarle el trono a Dios, porque él sabía quién era Dios. Recuérdese que le he dicho que las entidades demoníacas no son locos. Ellos piensan, ellos razonan, ellos tienen emociones, ellos piensan, ellos saben cuando algo está bien y cuando algo está mal. Porque Dios no puede culpar a nadie que desconozca de saber de que algo está bien o algo está mal. Ellos saben lo que está bien y lo que está mal. Entonces, jamás Satanás quiso quitar a Dios de su trono y ponerse él. Cuando la Biblia habla de semejanza, vamos a adelantarlo un poco. Cuando él dice, subiré y seré semejante al Altísimo, la palabra semejanza no hace referencia de que él quería quitar a Dios. Porque la palabra semejanza está hablando de gobierno, autoridad, justicia y de santidad. Pero en este contexto, él quería gobernar semejante a Dios. ¿Me siguen? Él quería gobernar y su gobierno iba a ser semejante a Dios. Que si a Dios se le daba adoración, él entendía que a él había que adorarlo también. ¿Me copian? A eso que se está refiriendo la Biblia. Él nunca quiso quitar a Dios. Él lo que quería tener un gobierno semejante al de Dios.
Esa es la semejanza que habla las Escrituras. Pero jamás él nunca quiso quitar a Dios. Él no es un loco ni un tonto. ¿Cuántos se acuerdan que cuando él quiso hacerle daño a Job, le dijo a Dios, quítale el cerco que tú le tienes? Oh, ¿y por qué él no quitó el cerco que Dios le tenía a Job? Porque Satanás no puede quitar el cerco de nadie que Dios ha puesto. ¿Me copian? El único que tiene legalidad de quitar la protección y la cobertura que tengamos de Dios somos nosotros y Dios. No hay una entidad demoníaca que pueda quitar la cobertura de Dios en la vida de nosotros. Cuando nosotros nos quitamos de la cobertura de Dios, le damos acceso al mundo de la tiniebla que entra en nosotros. De lo contrario, el mundo de la tiniebla podrá atacar, pero no puede hacerme daño. Por eso él dice, quítale el cerco que tú le tienes. Oh, ¿y por qué él tiene que pedirle permiso a Dios? Porque él no es un loco. Él sabe que a lo que Dios protege no hay nadie que lo pueda desproteger. ¿Me siguen? Él no es un loco. Entonces, la palabra semejanza, repito, es lo que quería recibir adoración. Oh, ya yo entiendo por qué causa cuando Jesús fue tentado en el desierto por él dijo, si te postrares y me adorares. Oh, ya está entendiendo. Porque esa es la semejanza que lo que él quería en el cielo. Oh, pero en el cielo a él no se le dio facultad de que sea adorado. En el cielo a él no se le dio facultad de poseer ni tomar un lugar que no le era permitido. Oh, ya usted entiende que cuando Adán y Eva estaban en la tierra, ya usted entiende que cuando Adán y Eva estaban en la tierra, él incitó a ellos, ¿para qué? Para que perdieran algo semejante de lo que él perdió, que era su posición. Por eso dice la Biblia, cuando el corazón del príncipe se ensañare contra ti, no te muevas de tu lugar. Y la Biblia dice que Luzbel es el príncipe de este siglo. Oh, entonces cuando somos incitados por él o por el reino de la tiniebla, no nos podemos mover de nuestros lugares. ¿Me copian? Mira el rejuego que hacen las Escrituras de todas las cosas. Entonces, vuelvo y recalco, él nunca quiso quitar a Dios de su lugar. Eso es una pura tontería. Eso es pura, podríamos decirlo, pura herejía en pensar que Luzbel quería quitar el trono a Dios. Eso es ilógico, eso es indiscutible. Bueno, también he escuchado personas decir que los demonios y Satanás no recibieron perdón porque ellos pecaron ante la presencia de Dios. He escuchado teólogos hablando esto y eso es falso, yo descarto eso. La Biblia dice que todo está descubierto y desnudo ante la presencia de Dios. Todo está ante Dios. Por eso David dijo, ¿a dónde iré o a dónde me esconderé de tu presencia? Si voy al cielo, allí tú estás. Si voy debajo de la tierra, allá también tú estás. Haciendo entender que donde quiera que esté el ser humano, allí está Dios. Porque Dios no habita en un lugar, todo habita en Dios. Aunque Dios en su poder quiera habitar en un lugar, no quiere decir que Dios se encierre o se encasille en ese lugar. Ahora, Dios en su poder tiene la facultad de morar en nosotros, en nuestro corazón. Y aún Él more dentro de nosotros, todo habita en Él. Él no habita en la eternidad. La eternidad fue creada por Dios. ¿Me copian? Dios no habita en la eternidad. La eternidad fue creada por Él. La eternidad habita en Dios. Dios no habita en la eternidad. Ahora, que Dios en su poder puede habitar donde Él quiera, sí. Pero todo habita en Dios. Estamos claros en esa parte. Entonces, mire algo. El cielo se comunica con el ser humano según su lenguaje, según su lengua, según su idioma. Pero el reino de los cielos tiene su lengua, tiene su idioma. Pastor, ¿usted sabe cuál es? Yo no sé cuál es, sabrá Dios. Ahora, lo que yo sí sé, que el reino de Dios se comunica con cada uno de nosotros.
según nuestro idioma, nuestro lenguaje. Pero el lenguaje del cielo sabrá Dios qué idioma ellos hablan. Ahora bien, la palabra Elén Ben Shahal, la palabra Elel significa brillar, resplandecer. Repito, la palabra Elel significa brillar, resplandecer, algo que emite luz. Oh, ya yo entiendo que cuando la Biblia se está refiriendo a Luzbel, en el contexto de llamarlo como Elén Ben Shahal, se está refiriendo de que él era una persona que emitía luz, una persona que emitía resplandor, una persona que en él había luz. Ahora, ese brillo, ese esplendor y esa luz que él emitía no provenía de él. Quien le dio esa facultad de tener esa luz propia o asignada, mejor dicho, o brillar, venía de Dios, no de él mismo. Y eso él lo sabía. Eso él lo sabía. Ahora, cuando el hombre olvida quién fue que le dio los dones, quién fue que le dio los talentos, vamos a caer en la misma desgracia que cayó Luzbel. Oh, por eso que en Ezequiel dice que tú, por causa de tu hermosura, cuando este hombre se vio de la manera que él fue creado, ¿qué aconteció? Bueno, eso lo llevó a él a tener soberbia y a codiciar y a obtener una posición que a él no le era permitida. Oh, ¿qué es lo que el texto me enseña? Que cuando nosotros nos olvidamos quién fue que nos dio el talento, quién fue que nos dio el don, pues seremos expuestos a caer en la misma desgracia que él cayó. Por eso es que tenemos que tener claro que todo lo que tenemos, todo lo que podemos tener, proviene de Dios, no proviene de nosotros mismos. Todo proviene de Dios. ¿Estamos claros? Entonces, la palabra ben significa hijo. Oh, entonces me está diciendo el texto que para Dios aún entidades angelicales vienen siendo como hijos de él. Posiblemente que sí, porque la palabra ben significa hijo. O sea, toda la creación no podemos olvidar de que si Dios determina verla como sus hijos, no somos quienes para cuestionar eso. Entonces la palabra Shahal significa aurora o amanecer. La palabra aurora también tiene una connotación como una aura. ¿Y qué es una aura? Una persona que porta un aura es una persona que su imagen es bien representante, que su imagen es grata donde quiera que se presenta. Entonces, donde quiera que se presentaba Luzbel, era como una aura. Su imagen ante los demás ángeles provocaba algo diferente, porque así Dios lo creó. No era que los demás ángeles le rendían adoración a él, sino le rendían respeto por la forma de como Dios lo hubiese formado a él. Aparte de formarlo de la forma que Dios lo formó, Dios lo hizo un querubín protector. Oh, entonces, si él era un querubín protector y los ángeles querubines protegen, ¿qué entonces protegía a Luzbel? Sencillo. La Biblia en Ezequiel, nada más voy a esta parte de Ezequiel. La Biblia en Ezequiel dice que fueron creados flautas y tamboriles el día de su creación. Por eso es que se trae la connotación de que él estaba al servicio de la adoración a Dios en el cielo. Hoy vamos a entender qué era lo que él protegía. ¿Él protegía un lugar de otros demonios? No, porque no existían los demonios, no había ángeles caídos. Él protegía el lugar donde él estaba de otros dioses. Tampoco. Usted sabe cuando la Biblia habla querubín protector, y si él era el encargado de la música en el cielo, entonces ¿qué era lo que él cuidaba? Sencillo, él cuidaba la adoración a Dios en el cielo. Él se encargaba de que los ángeles que estaban asignados a él a la adoración a Dios, adoraran a Dios en el cielo. Escúchenme. Él se encargaba de que los ángeles se pusieran en posición para adorar a Dios.
Aleluya. Eso él protegía, eso él guardaba. Él era celoso en esa cuestión, para que usted entienda. Allí todos los ángeles se mantenían en perfil, adorando a Dios. Eso él protegía, la adoración a Dios en el cielo. Por eso muchos que adoran a Dios, mire cómo opera el mundo de la tiniebla. Muchos que adoran a Dios y le cantan a Dios en estos tiempos, cuando ven la multitud de personas, como ven cómo la gente se ponen a una para exaltar el nombre de Dios, llegan las incitaciones demoníacas y se quieren tomar la gloria de Dios. Ahora ellos creen que si ellos no llegan a un lugar, Dios no se mueve. Oh, porque eso mismo se creyó Luzbel. Están copiando. Entonces, cuando eso acontece dentro de las iglesias, es porque hay influencia demoníaca dentro de nosotros mismos. Usted ve los cantantes ahora que si no le pagan no van a un lugar. Hermano, eso es tomarse la gloria de Dios. El canto que tú tienes, las letras que tú tienes no vienen de ti. El brillo, la luz, ese brillo, esa luz que tenemos no viene de nosotros, viene de Dios. Entonces, Luzbel quiso ser semejante a Dios en gobernar. Él quería que lo adoraran. Ya él no quería que adoraran a Dios. Él quería que lo adoraran a él. Simple y llanamente. Eso era lo que él protegía. Por eso era un querubín protector. Dios lo puso para que protegiera y manteniera a los ángeles adorándolo. ¿Cuántos se acuerdan que cuando Jesús nace, dice que se aparecieron unas huestes celestiales y estaban adorando a Dios? Oh, ya entienda, entonces en el cielo, ¿qué entidades angelicales él estaba al frente? ¿De qué? De huestes celestiales que adoraban a Dios en el cielo. Vamos cayendo en lo que he venido enseñando. Entonces, eso él protegía. O sea, le voy a dar un dato. Cuando Dios apareció en el monte Sinaí para hablar a su pueblo, la Biblia dice que se escuchaban sonidos de ¿qué? De trompeta, de bocina. Y mientras Dios más se acercaba, entonces, ¿qué acontecía? Mientras más Dios se acercaba, aparecía que la música más se escuchaba y más se intimidaba el pueblo. Por el pueblo se intimidaba, era por causa del pecado de por el cual estaba el pueblo. Porque cuando Dios hace actos de presencia, no es para intimidar, es para que usted haya confianza. Pero cuando sentimos intimidación en la manifestación de Dios, es por causa del pecado, no es porque Dios quiere infundirlo. ¿Me siguen? Es por causa del pecado, no es porque Dios quiere infundirlo. Dios infunde paz, Dios infunde confianza. El pecado te hace creer que la presencia de Dios manifestada te procrea miedo, pero eso es el pecado que te hace creer eso. Así que cuando un ángel se le aparezca, no tenga miedo. Que los ángeles si se te aparecen, no es para fundirte en miedo. Es para hablar contigo. Habla con el ángel, no te encoda. Ok, en el monte Sinaí, esos sonidos de bocina, de trompeta que se escuchaban, eran huestes celestiales adorando a Dios. A ese grupo era que Luzbel se encargaba de posicionarlo y de orientarlo de cómo iban a adorar a Dios. Aún los ángeles sabiendo cómo tienen que adorar a Dios. Pero lo de Dios todo es un orden. Lo de Dios todo es un patrón. Es lo mismo. Nosotros sabemos lo que tenemos que hacer en Dios, pero aún así necesitamos la intervención de Él. Que Él nos hable, que Él nos haga saber, nos haga entender. Es lo mismito. Entonces, analicemos algo. Imagínese que el hombre no hubiese pecado. Oigan de lo voy a llevar a usted. Imagínese que el hombre no hubiese pecado. Toda la tierra iba a ser poblada. ¿De qué? Iba a ser poblada de personas santas. No iba a haber pecado. Analicemos. El hombre no pecó, que no haya pecado. Pues la tierra se iba a poblar de personas santas. Oh, ¿qué me da a entender el texto? Que si el hombre no hubiese pecado, el día que Dios se manifestara y las huestes celestiales hicieran actos de presencia adorando al rey, adorando a Dios, quien iba a dirigir esa tropa era Luzbel.
Ya entienden cuando la Biblia dice, tú que debilitabas a las naciones. La palabra debilitar está hablando conquistar naciones. Escuche, cuando la Biblia habla, tú que debilitabas las naciones, está hablando en la interpretación hebrea o los manuscritos más antiguos, aparece Cristo, tú que conquistabas las naciones. Oh, ¿y cómo era que él iba a conquistar a las naciones? Por su canto, por la invocación a la adoración a Dios. Ahí iba a conquistar a las naciones. Hermano, ¿usted está entendiendo lo que le estoy diciendo? Por eso es que cuando Dios pone un talento y un don en alguien, impacta a las naciones. Pero ese impacto en las naciones y esa conquista que Dios nos da a nosotros aquí en la tierra por predicar el evangelio, eso procede de Dios. Entonces Luzbel iba a conquistar a las naciones por medio de su alabanza. ¿Usted está entendiendo lo que le estoy diciendo? Mire lo fuerte, la posición tan privilegiada que Luzbel tenía. Por eso fue que fue creado de una perspectiva diferente, porque estaba en la posición de la adoración a Dios. Cuando usted analiza el día que nosotros estemos con el Señor, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Una vida entera alabando, glorificando el nombre de Dios, porque fuimos creados para alabanza de Dios. Entonces Luzbel fue creado para alabanza de Dios. Y era quien iba a dirigir las alabanzas a Dios. ¿Ya están entendiendo la posición jerárquica que esta entidad tenía? Oh, pero en fuerza, ¿hay ángeles más poderosos que él? Sí. Pero el punto es que no consiste en el poder de fuerza que alguien tenga, sino en la influencia que tenga. Hay personas que tienen poder y hay otros que no tienen poder, pero tienen influencia. Y por su influencia arrastran aún al que tiene poder. ¿Me copió? Hay personas que tienen poder, hay otros que tienen influencia. Y hay personas que con su influencia aún hasta arrastran a los que tienen poder. Por eso es que yo enseño, y le he hablado mucho a la iglesia, hay que tener cuidado cuando Dios nos hace ser una persona con influencia. Porque una persona con influencia o te encamina a Dios o te desvía de Dios. Una persona con influencia o te encamina a Dios o te desvía de Dios por causa de la influencia. Entonces, Luzbel, aparte de que habían ángeles con más poderes que él, pero él tenía más influencia que ellos. Por eso la gran mayoría fueron arrastrados. Aquí entra el punto que le quería hablar ahorita. Hay personas que dicen que los ángeles caídos, igual que Luzbel, no reciben perdón porque ellos pecaron ante la presencia de Dios. Y eso es falso. Ellos no reciben el perdón y no recibieron perdón. ¿Sabe por qué? Porque ellos nunca decidieron retratarse del mal que ellos decidieron andar. Repito, no fue porque ellos pecaron ante la presencia de Dios. I'm sorry for you, my friend. Como dice Sarita, all right. No fue de que porque pecaron ante la misma presencia de Dios. No fue por eso. Fue porque ellos nunca decidieron dejar su naturaleza caída. Decidieron andar en pos de ella. Por eso es que no he encontrado perdón de Dios en ello. Porque Dios perdona cuando reconocemos. ¿Me siguen? Dios perdona cuando reconocemos. Por eso dice la Biblia que si confesare y creyere en tu corazón, serás salvo. Si no lo confesamos, no lo creemos, pues entonces no seremos salvos, aunque Cristo haya dado la salvación. ¿Cuántos me siguen? Entonces, los ángeles caídos no fueron perdonados, no fue porque Dios no quiso, ni porque pecaron ante la presencia de Dios. Fue que ellos decidieron andar en su maldad y en su iniquidad hasta el día de hoy. Y según Apocalipsis, vemos que Satanás, el falso profeta
Y el dragón será lanzado ¿dónde? Al lago de fuego, dejando entender que aun cuando llegue el día del juicio de ellos, ya estamos claros que ellos jamás tuvieron la voluntad de humillarse de la rebeldía que ellos tomaron. Ok. Hay un punto que hay que resaltar. También hay un tema de mucha polémica en la iglesia, que es cuando decimos, si él estaba en el cielo y quería llegar a un lugar del cielo y sentarse en un lugar y ser semejante a Dios, entonces, ¿en qué el cielo estaba? Bueno, existen dos teorías concernientes a los cielos. La primera es que se entienden que existen tres cielos. El primer cielo es el primer cielo que nosotros habitamos, ¿verdad? Que es esta parte, la atmósfera en la tierra, donde estamos nosotros, donde vuelan las aves, los animales que vuelan sobre las nubes. Ese es el primer cielo. Es el primer cielo. El segundo cielo es después del primero, el externo, que ya donde están los planetas, las estrellas, donde están en una de esas galaxias estamos nosotros. Bueno, es el segundo cielo, eso es lo que se entiende. Y el tercer cielo es donde está Dios. Ahora bien, no hay una interpretación con una exactitud que podamos dar en qué cielo se encontraba Luzbel, pero es obvio que si hay tres cielos, él no estaba en el primer cielo. Él pudo estar en el segundo cielo, porque en el tercer cielo se encontraba Dios. Y él no estaba en el lugar donde Dios estaba. Él estaba en otro cielo. Y si hay tres cielos, pues entonces él podía estar en el segundo cielo. Hay una teoría que más adelante usted, cuando sigue investigando, la va a encontrar. Hay gente que creen que esos mundos que se han encontrado son portales y son lugares de habitar de entidades angelicales. Eso es lo que se cree en otras ramificaciones concernientes a los cielos, pero entiendo esa pincelazo nada más. Entonces, hay una teoría que habla de 9 cielos, y la teoría de los 9 cielos es que el primer cielo donde estamos nosotros se compone de 2 niveles más, que lo compone de 3. El segundo cielo, que es el externo donde están los mundos, las estrellas, se cree que ese mismo cielo tiene 2 niveles más, que lo compone de 3, y el nivel donde está Dios, que es el último cielo, se compone de 2 niveles más, para componerlo de 3, para referirse a los 9 cielos. Pero ya eso es mitología griega. Eso no tiene que ver nada con la perspectiva judía. Ahora, el judío piensa y dice que hay 3 cielos. Por eso es que cuando Salomón construyó el templo, Salomón lo hizo de 3 niveles, para dejar entender de que así como el templo era de 3 niveles, así mismo se compone la totalidad de los 3 cielos, donde habita Dios, el segundo cielo donde está el mundo, las estrellas, y el primer cielo donde estamos nosotros. Bueno, ya eso quedaría en Dios y como Dios quiera revelarlo. Pero el punto es, supongamos que Luzbel estaba en el segundo cielo, o uno de los niveles del segundo cielo. Bueno, en uno de esos lugares estaba. El punto es que para la mente de Dios, él estaba en un nivel de un cielo más bajo que él. Bueno, y desde ahí era donde él ejercía su oficio y su función. Bueno, que las personas han salido de aquí supuestamente, han salido del primer cielo y han ido a Marte, a la Luna, supuestamente. Bueno, y no ven nada, pues obvio, la Biblia dice que lo espiritual ha de discernirse espiritualmente. Entonces, aunque vayan al segundo cielo y nada más vean estrella, expansión, y no vean ángeles ni nada por el estilo y demonios, no quiere decir de que no existan. ¿Me siguen? No quiere decir de que no existan. Anyway, entonces sea que haya 3 cielos o 9 cielos, en uno de esos lugares él estaba. Por eso él dice que subiré y seré semejante al Altísimo. O sea que había un lugar que él quería llegar y posicionarse, que ya eso lo hablaremos cuando hablemos de Ezequiel. Ahora,
Vayamos aquí al verso 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré a los cielos y en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Cuando la Biblia allí habla de corazón, acuérdese que le he hablado que la palabra corazón en hebreo es lev, que significa mente, sabiduría, conocimiento o raciocinio. Entonces, allí lo que el texto está diciendo, tú que pensaste, tú que usaste tu sabiduría para corromperte. Eso es lo que el texto está diciendo allí. No fue que él dijo en su corazón que le palpita, no. Está hablando de su mente. Él usó su sabiduría y su sabiduría él la transversó, corrompió su mente, corrompió su sabiduría. Subiré a los cielos y en lo alto, junto a las estrellas de Dios. La Biblia cuando habla de estrellas está hablando de ángeles. Oh, que a los ángeles que él estaba asignado para ponerlo para que adoren a Dios, ya él quería que esos ángeles le sirvieran a él. Están entrando, porque la Biblia cuando habla de estrella, no hablando de la estrella que usted y yo vemos, es hablando de ángeles. Junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. La palabra trono es haciendo referencia a gobierno y autoridad y poder, dominio. O sea, que es lo que está diciendo, yo voy a tener gobierno, autoridad, poder y dominio. Oh, él no tenía eso antes de desear eso, claro que lo tenía. Ahora, el punto es que deseó poder, autoridad y dominio en un lugar que no le era permitido. Y dice, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Vamos a interpretar del monte del testimonio. Cuando la Biblia habla allí del monte del testimonio, es haciendo alusión y un simbolismo acerca del pacto de Dios para con la humanidad. Repito, cuando la Biblia habla del monte del testimonio, es haciendo referencia de un acto simbólico del pacto que Dios tenía para con la humanidad. Oh, entonces, ¿qué el texto me está dejando entender? Oh, que Luzbel, antes de ser un ángel caído, él pudo ver que Dios tenía un plan con la humanidad. Pues mire que sí. Y el plan y el pacto que Dios tenía con la humanidad, ¿cuál era? Sencillo. El plan y el pacto de redención y salvación para con la humanidad. Oh, pastor, entonces el texto quiere entender que antes de que Luzbel sea detronado, él conocía o pudo ver en su sabiduría que Dios tenía un pacto con la humanidad. Eso es lo que el texto te está arrojando. Cuando usted interpreta desde la perspectiva hebrea y del contexto profundo de la interpretación de la palabra que literal se menciona allí, la palabra monte de testimonio es tomado como un acto de un símbolo de un pacto de Dios con la humanidad. Recuerden que la caída de Luzbel fue antes de Dios crear al hombre. ¿Me siguen? La caída de Luzbel fue antes de Dios crear al hombre. Por lo cual, el plan de salvación de Dios estaba fijado con la humanidad antes de que la humanidad sea creada, haciendo entender que allí se revela la omnisapiencia de Dios. Por eso es que Dios nada lo sorprende, porque Dios de antemano orquestó todo, planificó todo, antes de nosotros venir a la tierra. Oh, entonces el texto me está diciendo que la intervención de Satanás y los demonios en lo que Dios nos ha prometido, en lo que Dios hará con nosotros, esa persecución no viene desde ahora. Sí, no viene desde ahora. Antes usted y yo ser creado, Satanás quiso interrumpir el pacto, el propósito de Dios con la humanidad. ¿Usted está entendiendo? O sea que Dios estaba viendo que Luzbel, antes del hombre ser creado, quería interrumpir el plan, el pacto de Dios con el hombre. Escuche, el que tenga oído para oír, que oiga. Entonces, miren cómo
de antemano, antes de usted y yo venir a la tierra y pecar, cómo Dios no le permitió a Luzbel intervenir en el pacto que Dios iba a hacer con la humanidad. ¿Cuál era el pacto? El pacto de salvación, de redención. Ese fue el pacto. ¿Qué dice Isaías? Hablando de Isaías, y este es el nuevo pacto que Cristo iba a traer. ¿Y qué era lo que Cristo iba a traer? ¿Cuál era el pacto de Cristo con la nación? Reconciliar el mundo con Dios. Entonces, el cuidado de Dios estuvo en la humanidad antes de la humanidad ser creada. Entonces, tenemos que tener claro que no importa la influencia ni cómo para el mundo de la tiniebla, Dios siempre va a velar por el pacto que tiene con cada uno de nosotros. Aunque todo se vea contrario de lo que Dios ha dicho, Dios siempre va a velar, Dios siempre va a cuidar. Porque de antemano lo viene mostrando, que Luzbel quería intervenir en el pacto de Dios con la humanidad y Dios no se lo permitió. Aún él fue siendo creado en hermosura, su hermosura no retuvo en que Dios lo desvinculara de lo que él quería hacer. Mire el aprecio y el valor que Dios nos tiene, que de antemano, antes de nosotros venir a la tierra, Dios tiene un cuidado de nosotros. Repito, la palabra monte de testimonio es un símbolo de un pacto de Dios con las naciones. También es un símbolo de territorio y símbolo de enemigos. Así que se interpreta esa parte del testimonio, del monte de testimonio. Pero en este caso no se está hablando de territorio ni de un lugar de un enemigo. Se está hablando del pacto de Dios para con la humanidad. Por eso es donde se predica y se entiende que hay cosas que nosotros no las sabemos, pero ya los demonios las saben, ya ellos se la huelen. Cuando se acuerdan que Daniel no sabía lo que estaba pasando en los aires, pero el príncipe de Persia se estaba oponiendo. El príncipe de Persia se dio de cuenta primero que Daniel, lo que Daniel iba a recibir. Porque hay cosas que el hombre va a recibir, que la entidad demoníaca, antes de nosotros recibirla, muchas veces la van a saber. Es posible que muchas veces la sepa primero que nosotros. Por eso es que en Daniel, usted ve que se opuso el príncipe de Persia para que Daniel no recibiera. Pero Daniel no sabía la batalla que se estaba librando. Pero ya esa entidad sabía lo que Daniel iba a recibir. ¿Me siguen? Segundo punto. Cuando la Biblia habla a los lados del norte, esa palabra también, a los lados del norte, es algo simbólico, que significa juicio o lugar de juicio. Y Luzbel dijo, en el monte del testimonio y a los lados del norte, sobre las alturas de la nube subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Usted está entendiendo? Es lo que está diciendo aquí, es un acto simbólico, que en el lugar donde él iba a posicionarse, en el lugar donde se iba a poner, él iba a emitir juicio. ¿Y quién es el único que tiene facultad de emitir juicio sobre la creación? Pues Dios. Entonces ya usted ve lo delicado de lo que él quería hacer. Él quería no solamente Dios, sino también quería emitir juicio. Por eso que la iglesia tiene que tener clara que nosotros no tenemos legalidad de emitir juicio de perdición a nadie. Repito, la iglesia no tiene autoridad de emitir juicio de perdición a nadie. El único que emite ese juicio de perdición se llama Dios. Nosotros no tenemos esa facultad de decirle a una gente, te va a llevar el diablo, te va a quemar en el infierno. No, esa decisión está en la boca de Dios, no en la de nosotros. Entonces, cuando eso hacemos, estamos haciendo semejante a Luzbel, que él quería ponerse a los lados del norte para emitir juicio y juzgar y decir, tú estás mal, tú tienes que recibir esto. Eso era. Entonces, ya vaya entendiendo, cuando usted ve tú esto loco, diciéndole a la gente, te va a ir para el infierno, te va a llevar el diablo, te va a quemar. Ya vaya deduciendo de dónde posiblemente puede venir esa incitación y esas palabras.
Si Dios es el único que puede emitir juicio de perdición o salvación a alguien, y un ser humano se quiere tomar ese atributo, hermano, por eso no viene de Dios. Eso no viene de Dios. Pues entonces de una fuente viene. O viene del hombre o viene de la entidad demoníaca. Y aún venga del hombre, eso abre puerta al mundo de la tiniebla para que operen en nuestra vida. ¿Cuándo me estás entendiendo? Miren lo importante de nosotros conocer este asunto. Entonces, para terminar por hoy, cuando la Biblia habla a los lados del norte, es algo simbólico. Es lo que estaba diciendo, en el lugar que yo me quiero posicionar, en el lugar que me quiero poner, allí yo voy a emitir juicio. Allí yo voy a ordenar. Yo voy a decir que se haga esto y que se haga aquello. Y el que no lo haga será castigado. Mas Dios, sabiendo la intención del corazón de él, antes de que él lo ejecutara, él fue juzgado. Porque Dios no necesita que usted y yo hagamos las cosas para ser juzgado por él. Él juzga nuestras intenciones. David dijo, antes de que lleguen los pensamientos a mí, ya tú los conoces. En otro contexto, David estaba diciendo, tú conoces todas las cosas. Por lo cual, ante ti no debo de tener nada oculto. Ante ti no debo de tener secreto. Porque antes de que los pensamientos lleguen a mí, ya tú los conociste. Entonces, terminamos por esta parte en el día de hoy. Elén Ben Shahal significa el brillante hijo de la mañana. Segundo, lucero del alba. Y tercero, hijo de la aurora. Hermano, terminamos por hoy. Espero que usted haya tomado nota de las interpretaciones que le di. La iglesia carece, mire cómo la iglesia carece. ¿De qué carecemos? De interpretaciones. Y cuando carecemos de interpretaciones y de significado de palabras, pues vamos a carecer de informaciones. Por eso yo les suelto a ustedes, investiguen.